Finanzas para hijos. Padres aprendiendo para enseñar a sus hijos. Bienvenidos papás y mamás al tema de hoy. El propósito de la vida en relación con las finanzas para los hijos. Quédense hasta el final del video porque les tengo un regalo que les va a ayudar en la educación financiera y emprendedora de sus hijos. Muy bien, comencemos. Las finanzas para los hijos es probablemente un tema que nos surja desde la necesidad, desde las ausencias que hemos tenido como papás, que hemos tenido a lo largo del crecimiento de nuestra vida, desde que hemos sido niños hasta el momento. Es probablemente un tema de felicidad para algunos, o un tema de emociones contractivas para otros, un tema de alegría para unos. Bien, en todo caso, a propósito de eso y a pesar de eso, les quiero proponer una reflexión. El propósito de la vida. Desde muchas dimensiones se puede abordar. Hoy les traigo una de esas dimensiones. Es un concepto japonés muy interesante que se le llama el Ikigai. No hay una traducción exacta al español, pero hay unas aproximaciones que tendrían que ver con mi propósito de vida. ¿Para qué yo vine a este mundo? ¿Cuál es mi razón de ser? Esos tres conceptos como unidos en uno solo. ¿Y por qué la reflexión del propósito de la vida es importante para el tema de las finanzas? Si el tema de las finanzas, como lo abordábamos en el video anterior, tiene que ver con el aprender a ser, aprender a hacer y aprender a tener, es muy importante posturarnos desde aquí para tener una dimensión un poco más holística de lo que nosotros como papás podemos hacer para acompañar a los hijos en este despertar financiero y emprendedor. Empecemos son 4 cuadrantes, esas formas de ver el propósito de la vida desde esta postura Ikigai de la filosofía japonesa. 4 cuadrantes y cada uno de esos cuadrantes los acompañamos por una pregunta. Vamos a empezar con la primera pregunta. Tiene mucho que ver con ¿qué me apasiona? Y es ¿qué me gusta hacer? La pregunta vamos a pensar en los hijos, ¿qué les gusta hacer? Ojo, no nos adelantemos en pensamiento a aquello de ¿para qué soy bueno? Eso después, es otra. ¿Qué nos gusta hacer? A ver, a ti como papá, cuando estábamos, recordemos, voy a usar, les recuerdo el tema indistinto de papá para referirnos a papá y a mamá. A ti como padre, cuando estabas menor y estabas ejecutando alguna actividad y se te pasaba el tiempo, algunos lo llaman el estar en el flujo, otros lo llaman como más el momento cumbre. Estabas ejecutando alguna actividad y se te disparaba el tiempo, era como si estuvieras entrando en una dimensión de no tiempo. Y al final salías de eso, alguien te decía, oye, para allá, vámonos, ya se acabó. Se acabó el tiempo, se nos pasó el tiempo rapidísimo, es porque estabas haciendo algo que te apasiona. ¿Saben qué tiene que ver esto con la educación financiera? ¿Cómo los acompañamos en aquello que a ellos les apasiona? El cómo les acompañamos es súper importante, porque al final de su vida, en el desarrollo de su vida adulta, esa forma de que nosotros los acompañamos en qué les gusta hacer va a ser muy importante. Probablemente para ti, para mí, algunos de nosotros, el qué nos gusta hacer fue una dimensión que los papás, quizás, los papás nuestros, tuvieron como, sí, eso les gusta hacer, pero eso no va a vivir, tranquilo, eso es pasajero, eso es un hobby. Y la palabra hobby siempre se nos volvió como algo secundario, de menor valor, de menor cuantía, ¿sí? Algo quizás desechable en el momento en que tuviéramos que decidir o eso u otra cosa, o el money. No, ese es un hobby. Y dejamos de preguntarnos qué nos gusta hacer. ¿Alguna vez te han preguntado a los hijos cuando vas a salir, si eres empleado, vas a salir a la labor? Yo prefiero llamarlo labor y no trabajo. Hago un pequeño paréntesis. El trabajo es esa palabra que denota traba, obstáculo. Y cada vez que nosotros salimos a trabajar, pues estamos saliendo a poner los obstáculos. ¿Qué tal si saliéramos a laburar? Como dicen en la Argentina también, el laburo. Bien, entonces, cuando un hijo nos pregunta
papá, mamá, porque ¿a dónde vas a laborar, hijo? ¿Y por qué? Alguno de nosotros ha respondido, porque lo hago, porque me encanta hacer eso. Es probable que no. Probable la respuesta más común sea, no, pues porque tengo que hacerlo. O sea, está en la dimensión de tu responsabilidad, cosa que es importantísimo transmitirle a los hijos. Yo cumplo con mi responsabilidad, pero es como si el hijo se quedara con algo como, a ver, no va a estar conmigo y elige estar otra cosa que no pareciera que le gustara mucho porque le toca cumplir. Qué bien, ellos no quizás están entendiendo, qué responsable es mi papá, sino eligió algo que parece no le gusta mucho y lo cambió por mí. Eso se les queda también. Entonces, ¿por qué vas a trabajar y qué tal si le respondemos eso? No, porque me toca, no, es porque lo vamos a hacer. Usted dirá, si soy coherente, quizás de pronto estaría mintiendo. No lo vamos a hacer tanto, Juan Diego, es algo que realmente no me gusta, pero la vida me puso ahí y tocó. Bien, yo entiendo, no les vamos a mentir porque si verbalmente les decimos, no, lo vamos a hacer, me encanta, es súper divertido para mí ir a trabajar, por eso te canto, por eso algo tan divertido. Pues claro, emocionalmente saben que no estamos siendo coherentes. Saben, entre comillas, es una información que les llega inconsciente. El punto es que mire que vamos a la primera dimensión. ¿Qué amas tú hacer como papá, como adulto? ¿Qué amas hacer? Así cuántos nos preguntamos eso. Los niños se lo preguntan todo el tiempo. Y lo más bueno, el ejemplo que más importante recibimos de ellos es que lo hacen. Lo que aman y les gusta hacer, lo hacen. Se lo promovemos, somos unos papás que atesoran eso que los hijos aman hacer. Desde pequeños estamos ayudándoles a que esa respuesta que ejecutan cuando se preguntan qué aman hacer va a tener que ver con algo muy importante en su vida. Lo que aman hacer es importantísimo, les va a dar satisfacción o no. Va a tener mucho que ver con la pasión. Ikigai, ¿qué amas hacer? La siguiente dimensión del Ikigai, digamos, si lo googleas, si lo buscas en Google, vas a buscar una dimensión de 4 circulitos que se intersectan, ¿sí? Es la pregunta de la necesidad. Pero la tuya, no, lo que el mundo necesita. A ver, vamos un poquitín. Soy padre, estoy acompañando a mis hijos en el despertar financiero. ¿Cómo hago entonces con esa pregunta de qué me sirve? Cuando los acompaño a que se haga la pregunta de lo que el mundo necesita, eso suena como soluciono pues el hambre del mundo. Es una dimensión, una pregunta súper importante que todo lo que ellos hagan desde pequeños podríamos involucrar. Y es una pregunta importante y responsable. A ver, los acompañamos en qué les gusta hacer, ¿sí? ¿Cómo los acompañaremos en aquello que aman hacer? Ayudarlos a que vayan encontrando la asociación a el mundo necesita eso. O sea, suple una necesidad en el mundo. Si tú eres un papá que responde como un papá de forma coherente, que a ellos les gusta el arte y les gusta pintar, y ya tienen 14, 15 años, y les sigue gustando el arte, y les gusta pintar, eso, ¿qué necesidad suple del mundo? Uno desde el punto de vista utilitarista, productividad corporativa, quizás, no, ¿qué necesidad suple del mundo que la pintura? Bien, muchísimo, ¿sí? Por supuesto, todos tenemos la necesidad de recibir el alimento de la sensibilidad del mundo. Entonces, por supuesto, se responde a una necesidad. ¿Cómo les ayudamos a conectar eso que aman hacer con qué necesidad puede suplir eso en el mundo, en el planeta, en su país, en su ciudad, en tu comunidad, en tu barrio, en tu comuna, en tu pueblo, en esa localidad donde vives? ¿A quién o a quiénes les puede suplir una necesidad? Paréntesis. Saben que en el mundo del emprendimiento, mientras a más personas
tú les ayudes a solucionar un problema, si les ayudas a solucionar un problema a cientos, tendrás una respuesta de prosperidad relevante a cientos, relativa a cientos. Si les ayudas a solucionar un problema a millones, tendrás una respuesta de prosperidad relativa a millones. Entonces, eso es una pregunta muy importante. ¿Qué necesita el mundo? La siguiente dimensión es súper importante. La siguiente pregunta tiene que ver con aquello por lo cual me habrían de pagar. Ahí vamos como padres y adultos. ¿A ti por qué te pagan? Papá, ¿a ti por qué te pagan? Por trabajar. ¿Y qué haces? Yo en la empresa desarrollo esta actividad, y empiezan a escucharnos quizás el relato de lo aburrido que es esto y de lo inútil que nos sentimos, porque cuando digo inútil es que no lo verbalizamos, pero se siente de lo inútil que le siento porque no estoy impactando a nada, de esa, me pagan y ya. O si estoy relatando algo que amo hacer, suplo una necesidad y además me están pagando por ello. ¡Wow! Me pagan por hacer eso. Pues es una locura, es una dimensión súper importante. Coherencia, como padres les estamos transmitiendo que recibimos un pago por algo que el mundo necesita y algo que amamos. Responsabilidad y coherencia. Y si son niños, ¿cómo vamos ayudándolos a hilar eso? ¿Sí? Quizás desde pequeños, ¿cómo los podemos acompañar en el asunto de, vamos a la cuarta pregunta, pero en el asunto de ayudarles a imaginar que esa necesidad que suplen y a alguien, a muchos, a cientos, a millones, les puede solucionar una problemática, ¿cómo pueden recibir ingresos económicos producto, por supuesto, de la coherencia de solucionar los problemas a un nicho, a un mega nicho o al mundo entero? Y esa pregunta para ti y para mí como adultos va a seguir siendo siempre muy importante. ¿Por qué nos pagan? Y la cuarta dimensión, la cuarta pregunta del Ikigai es la pregunta de las habilidades. Tú, yo, ellos. ¿Tú para qué eres bueno? ¿Qué habilidades tienes? ¿En qué te desempeñas bien? Oído, que es probable que en la etapa escolar, cuando estamos terminando la secundaria o el bachillerato o el high school, donde se llame así, y estamos empezando a pensar, tú y yo como padres cuando estábamos en esa época, estábamos empezando a pensar en, ¿y ahora a qué me dedicaré en la vida? Ahí como empezando a respondernos a aquello que nos preguntaban desde pequeños ¿y usted a qué se va a dedicar cuando sea grande? ¿Qué quiere ser cuando grande? Que entre otras cosas es una de las preguntas más incómodas e imposibles para un niño. ¿Qué quiero ser cuando grande? Si a veces alguien tiene 30 años y todavía no sabe qué quiere hacer cuando grande, ahora imagínense preguntarle eso a un niño. En todo caso, ¿qué habilidades tengo? ¿Será que tus habilidades se anularon cuando estamos recibiendo una paga por algo que hacemos? Estamos haciendo algo, nos pagan por ello, pero no tiene que ver con nuestras habilidades, es decir, no sabemos hacerlo bien. Tocó, es un empleo temporal, es para pagar el incendio, para suplir necesidades, pero no es algo que corresponda a nuestras habilidades. Nuestros hijos e hijas tienen unas habilidades, unas naturales, y esas naturales se las ayudamos, ellos las descubren y se las acompañamos a descubrir para que eso sea un talento que estemos fomentando de una forma sistemática. ¿Qué tal si ellos todos los días, cuando los ayudamos a descubrir y ellos descubren sus habilidades, cuando digo todos los días es de una forma sistemática, dediquen unos 30 minutos al fomento sistemático, literal, por supuesto, divertido de esa habilidad? Tienen la habilidad verbal, la habilidad de postulémonos en las habilidades de las inteligencias múltiples que este autor norteamericano Howard Gardner nos contaba. Inteligencia visoespacial, inteligencia lógico-matemática, inteligencia verbal, inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal, inteligencia emocional, por supuesto que también inteligencia financiera y de negocios, inteligencia
La inteligencia que tiene que ver con el arte, ¿sí? Chica, claro. ¿Sabías que cuando alguien está pagando un recibo de telefonía, internet, televisión, gas, electricidad o cualquier otro servicio esencial, alguien está ganando dinero? ¿Te gustaría ser tú? Pregúntame cómo.